Los alumnos José Valle Canto, Fernando Rodríguez Gamboa y Etlica Alejandra Tostado Aguilar, pertenecientes a la Universidad Autónoma de Campeche, estudiantes de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo impartida en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, presentan para la Unidad de Aprendizaje de Análisis Bioquímicos Clínicos 2, dada por el docente Valdemar Akecanché, el tema principal de este video académico: las dislipidemias, un padecimiento que se debe a la concentración elevada de los lípidos. Sin embargo, para abordar a profundidad el tema es necesario saber qué son estos. Las lipoproteínas son consideradas la industria petrolera de nuestros organismos. Los kilomicrones son aquellos grandes contenedores usados para el transporte de lípidos que dentro llevan su carga dietética de triglicéridos, mientras que las lipoproteínas de muy baja densidad, conocidas como VLDL, redistribuyen los triglicéridos dietéticos y hepáticos sintetizados hacia las células periféricas. Esto mayormente durante el ayuno, para así satisfacer las necesidades energéticas o para su almacenamiento como grasa. Ahora, hablando de la química de los lípidos, comúnmente conocidos como grasas, son componentes ubicuos de todas las células vivientes y tienen un papel doble. Primero, debido a que están compuestas en su mayoría por enlaces de carbono-hidrógeno, son una gran fuente de energía y en manera eficiente para el organismo almacene las calorías excesivas. Dadas sus propiedades físicas únicas, los lípidos también son parte integral de las membranas celulares y por tanto también tienen un papel estructural importante en las células. Los lípidos también son precursores de las hormonas esteroideas, prostaglandinas, leucotrienos y lepoxinas. Los ácidos grasos son simplemente cadenas lineales de enlaces carbono-hidrógeno que terminan con un grupo carboxilo. Tienen una longitud variable y pueden clasificarse como ácidos grasos de cadena corta, los que tienen de 4 a 6 átomos de carbono, de cadena media, de 8 a 12 átomos de carbono, y de cadena larga, de 12 a 18 átomos de carbono, o de cadena muy larga, que tienen más de 20 átomos de carbono. La mayoría de los ácidos grasos en la dieta son de cadena larga y contienen un número par de átomos de carbono, como lo es el ácido palmítico, que tiene 12 carbonos. Según la cantidad de los enlaces carbono-carbono, los ácidos grasos pueden clasificarse como saturados, es decir, sin dobles enlaces, como lo es el ácido palmítico. También pueden ser monoinsaturados con un doble enlace, como lo es el ácido leico, o poliinsaturados, que son de 2 o más dobles enlaces, como los ácidos linoleicos y linolénico. La mayor parte de los ácidos grasos se sintetiza en el organismo a partir de los carbohidratos precursores, excepto los ácidos linoleico y linólico, que se conocen como ácidos grasos esenciales. Estos dos ácidos grasos se encuentran en las plantas y deben ingerirse en la dieta. Los ácidos grasos poliinsaturados se clasifican en las familias omega 3, omega 6 y omega 9, según sea la posición del primer doble enlace del grupo metilo terminal, llamado omega, de la cadena de ácidos grasos.
Como puede deducirse a partir de su nombre, los triglicéridos contienen 3 moléculas de ácido graso unidas a una molécula de glicerol por enlace éster en una de 3 posiciones de enlace estereoquímicamente distintas, conocidas como SN1, SN2 y SN3. Cada ácido graso en la molécula de triglicérido puede tener una estructura diferente, con lo que se producen numerosos tipos posibles de triglicéridos. La mayoría de los triglicéridos que provienen de plantas, como lo es maíz, semillas de girasol y cártamo, son ricos en ácidos grasos poliinsaturados y son aceites, mientras que los triglicéridos de origen animal contienen casi por completo ácidos grasos saturados y es usual que sean sólidos a temperatura ambiente. Los fosfolípidos tienen estructuras similares a los triglicéridos, excepto que solo tienen 2 ácidos grasos esterificados. En su lugar, la tercera posición en el segmento principal de glicerol contiene un grupo funcional fosfolípido. Hay varios tipos de grupos funcionales fosfolípido, como colina, inositol fosfatos, glicerol, serina y etanolamina, cuya naturaleza es hidrofílica. Los diversos tipos de fosfolípidos reciben su nombre según el tipo de grupo funcional fosfolípido presente. El colesterol es un alcohol esteroideo insaturado que contiene 4 anillos A, B, C y D y una sola cadena lateral carbono-hidrógeno unida a un ácido graso entre sus propiedades físicas. La única porción hidrofílica de colesterol es el grupo hidroxilo en el anillo A. El colesterol se sintetiza casi exclusivamente por los animales, pero las plantas contienen otros esteroles llamados fitoesteroles, con estructura similar a colesterol. El colesterol también es esencial en que, a diferencia de otros lípidos, no se cataboliza con facilidad por la mayoría de las células y por lo tanto no funciona como fuente de energía. Por lo común, las lipoproteínas tienen forma esférica y varían de tamaño desde 10 nanómetros hasta más de 1 micra. Como su nombre lo indica, las lipoproteínas están compuestas tanto por lípidos como por proteínas llamadas apolipoproteínas. Las apolipoproteínas se encuentran principalmente en la parte superficial de las partículas de lipoproteína. Estas ayudan a mantener la integridad estructural de las lipoproteínas y también funcionan como ligandos para los receptores celulares y son activadoras e inhibidoras de las diversas enzimas que modifican las partículas lipoproteicas. Los kilomicrones, que contienen ApoB48, son las partículas lipoproteicas más grandes y menos densas. Tienen diámetros de hasta 1200 nanómetros y, debido a su gran tamaño, dispersan la luz, lo que explica la turbidez o apariencia lechosa del plasma postprandial. Los kilomicrones se producen por el intestino, donde se empaquetan con los lípidos y apolipoproteínas dietéticos absorbidos. El papel principal de los kilomicrones es la entrega de los lípidos en la dieta a las células hepáticas y periféricas. Las lipoproteínas de muy baja densidad, conocidas como VLDL, se producen principalmente en el hígado
y contienen ApoB100, la apolipoproteína principal, también ApoE3 y ApoC. Del mismo modo que los kilomicrones, también es rica en triglicéridos. Las VLDL son las transportadoras principales de los triglicéridos endógenos, derivados del hígado, y transfieren los triglicéridos desde el hígado hasta los tejidos periféricos, sobre todo durante el estado de ayuno para el uso y almacenamiento de energía. Consumir demasiados carbohidratos, ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans refuerza la síntesis hepática de triglicéridos, haciendo que se aumente la producción de VLDL. Las lipoproteínas de densidad intermedia, IDL, también conocidas como remanentes de VLDL, existen en condiciones normales de modo transitorio durante la conversión de VLDL en LDL. El contenido de triglicérido y colesterol de las IDL es intermedio entre los de VLDL y de LDL. En condiciones normales, la conversión de VLDL a IDL procede con tanta eficacia que es común que las cantidades apreciables de IDL no se acumulen en el plasma después de un ayuno nocturno. En pacientes con hiperlipoproteinemia tipo 3, como lo es la disbeta-lipoproteinemia o enfermedad Bechet extensa, un raro error innato del metabolismo, pueden encontrarse cifras elevadas de IDL en plasma. Los individuos con esta afección están en riesgo significativo de enfermedad vascular periférica y cardiopatía coronaria, quizás debido a que estas partículas lipoproteicas, como LDL, dañan la pared vascular. Las lipoproteínas de baja densidad, LDL, contienen principalmente ApoB100 y más colesterol que otras lipoproteínas con ApoB. Son formadas a consecuencia de la lipólisis de VLDL. Estas lipoproteínas se captan con facilidad por las células mediante el receptor de LDL en el hígado y en las células periféricas. Las partículas de LDL pueden ser de varios tamaños y composiciones y se han separado en hasta 8 subclases, esto mediante ultracentrifugación por densidad o gradiente electroforético en gel. Las subclases de esta difieren en gran medida respecto a su contenido lipídico nuclear. Las partículas más pequeñas son más densas y tienen relativamente más triglicérido que colesterol ésteres. Las lipoproteínas A son partículas parecidas a LDL que contienen una molécula ApoA unida a ApoB100 por un solo enlace disulfuro. Estas partículas tienen tamaño y densidad heterogéneos como resultado de diversas secuencias de péptidos repetidos, denominadas Kringlets, en la porción ApoA de la molécula. LPA es más grande que LDL y tienen un mayor contenido lipídico y una densidad un poco menor. Las cifras plasmáticas de LPA varían en gran medida entre individuos de la población general, pero permanecen relativamente constantes en cada individuo. Ahora se sabe que las cifras elevadas de LPA, que son arriba de 30 miligramos por decilitro, aumentan el riesgo de cardiopatía coronaria prematura y evento vascular cerebral. Algunos estudios clínicos han demostrado un mayor riesgo de infarto miocardio y evento vascular cerebral con el aumento de las concentraciones de LPA. Se recomienda medir LPA en pacientes con antecedente familiar de cardiopatía
coronaria. Lipoproteínas de alta densidad. HDL. Es la partícula lipoproteica más densa y pequeña. Se sintetiza por el hígado y el intestino y puede encontrarse como partículas con forma de disco o con mayor frecuencia como partículas esféricas. De manera típica, HDL discoidal contiene dos moléculas de ApoA1 que forman un anillo alrededor de una bicapa lipídica central de fosfolípido y colesterol. HDL tiene una gran heterogeneidad de tamaño y composición lipídica y proteica y se puede separar en cerca de 13 o 14 subfracciones distintas. Hay dos tipos principales de HDL esférica, según sus diferentes densidades. HDL, que va de 1.063 a 1.125 gramos por mililitro, y HDL3, que va de 1.123 a 1.23 gramos por mililitro. Las partículas de HDL2 son más grandes, menos densas y contienen más lípidos que HDL3 y pueden ser hasta más eficientes para entregar lípidos al hígado. La lipoproteína X es una lipoproteína anómala presente en pacientes con cirrosis y colestasis biliar y en pacientes con mutaciones en LCAT, la enzima que esterifica colesterol. Lipoproteína X es diferente a otras lipoproteínas en la vía endógena debido a la ausencia de ApoB100. Los fosfolípidos y el colesterol sin esterificar son sus principales componentes lipídicos. Albúmina y ApoC son los principales componentes proteicos. Se elimina principalmente por el sistema reticuloendotelial del hígado y del vaso. Otros órganos como el riñón también depuran de manera activa lipoproteína X del plasma, lo cual explica la enfermedad renal en pacientes con deficiencia genética de lecitina colesterol acetiltransferasa, conocida por sus siglas como LCAT. Fisiología y metabolismo de las lipoproteínas. Existen cuatro vías principales implicadas en el metabolismo de las lipoproteínas. La vía de absorción lipídica, la vía exógena y la vía endógena dependen de las partículas lipoproteicas que contienen ApoB y pueden observarse como el proceso para transportar los lípidos de la dieta y los derivados hepáticos hacia las células periféricas. En términos de metabolismo energético, estas tres vías son críticas para el transporte de los ácidos grasos hacia las células periféricas. Ácidos grasos generados durante la lipólisis de triglicéridos y en menor grado colesterol ésteres en las lipoproteínas. La vía principal para las células periféricas, para que las células periféricas mantengan su equilibrio de colesterol, es la vía de transporte inverso de colesterol, medida por HDL. Esta vía, el colesterol excesivo por las células periféricas, se transporta de regreso al hígado, donde puede excretarse hacia la bilis como colesterol libre o después de convertirse en ácidos biliares. La vía de absorción lipídica. Debido a que las grasas son insolubles en agua, se requieren mecanismos especiales para facilitar de esta manera la absorción intestinal de 60 a 130 de grasas consumidas por día en una dieta occidental típica. Durante el proceso de digestión, la lipasa pancreática, al segmentar las propiedades anfipáticas, de este modo los triglicéridos se transforman en monoglicéridos y diglicéridos. Los ésteres de colesterol se transforman en colesterol libre y los fosfolípidos se transforman en lisofosfolípidos. Estos lípidos anfipáticos en el lumen intestinal
forman grandes agregados con ácidos biliares llamados micelas. La absorción lipídica ocurre cuando estas micelas tienen contacto con las membranas de las microvellosidades que tienen las células mucosas intestinales. La vía exógena es un sistema mediado por ApoB100 de síntesis hepática que forma parte de la estructura de VLDL, IDL y LDL. La vía exógena transporta los lípidos de la dieta desde el intestino hasta sus diferentes destinos metabólicos en diversos tejidos. Los triglicéridos, colesterol y fosfolípidos que provienen del intestino son ensamblados en los kilomicrones que contienen la ApoB48 sintetizada en el intestino. Esta es una apoproteína B más corta que la B100 de origen hepático. Los kilomicrones además contienen ApoA1, A2 y A4 y son vaciados desde el intestino a la linfa para alcanzar así el torrente sanguíneo. En la circulación son hidrolizados por el sistema de la lipasa lipoproteica, del endotelio vascular, del músculo y del tejido adiposo, y en el hígado por la lipasa hepática. Los kilomicrones, a medida que circulan, van perdiendo triglicéridos y van haciéndose más pequeños y densos, enriqueciendo más al colesterol, transformándose en remanentes de kilomicrones. La vía endógena es un sistema mediado por ApoB100 de síntesis hepática, que forma parte de la estructura de VLDL, IDL y LDL. Esta vía se inicia en el hígado, donde primero se ensambla y luego se secretan las lipoproteínas de muy baja densidad. La síntesis hepática de estas lipoproteínas aumenta con la ingestión de grasa e hidratos de carbono. Las VLDL transportan triglicéridos hacia los tejidos periféricos, como lo es el tejido adiposo y músculo, y colesterol hacia las suprarrenales y membranas plasmáticas. El colesterol es transportado en las VLDL como colesterol esterificado y colesterol libre. Por último, la vía de transporte inverso de colesterol es un sistema mediado por ApoA1, contenido en las HDL y utilizado en el transporte del colesterol desde la periferia hasta el hígado. Este sistema está interconectado por la vía exógena y endógena del transporte de lípidos. Además, sirve como reservorio circulante para apoproteínas, como lo son ApoC1, ApoC2 y ApoE. Las partículas HDL derivan de precursores complejos aportados por el hígado e intestino. La vía se inicia cuando las HDL nacientes, que provienen del hígado o intestino delgado, incorporan colesterol desde las membranas celulares. Mi nombre es José Manuel Vallecanto y voy a hablar acerca de la distribución de las poblaciones de lípidos y lipoproteínas. La incidencia de enfermedad cardíaca tiene una relación estrecha con la concentración sérica de colesterol, en particular el colesterol LDL. Las comparaciones entre distintas sociedades muestran que comer menos grasa animal y más granos, frutas y vegetales, como en numerosas poblaciones asiáticas, se relaciona con menos colesterol LDL y tasas más bajas de una cardiopatía en comparación con sociedades que ingieren más grasa, y en particular la cual es una grasa animal y son más sedentarios. Bueno, las concentraciones séricas de lipoproteína difieren entre hombres y mujeres, principalmente como resultado de diferencias en las cifras de hormonas sexuales, ya que las mujeres tienen en promedio mayores cifras de colesterol HDL y cifras menores de colesterol total y triglicéridos que los hombres. Sin embargo, la diferencia en cuanto al colesterol total desaparece después de la menopausia a medida que disminuyen los estrógenos
y tanto hombres como mujeres muestran una tendencia a cifras elevadas de colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos, y pues esto en general hace que las concentraciones de HDL permanezcan estables después del inicio de la pubertad y no disminuyen en mujeres con el inicio de la menopausia. Bueno, y en esta tabla es que observamos intervalos de referencia para lípidos en los adultos, en el cual vemos que el colesterol total tiene un intervalo de referencia de 140 a 200 miligramos sobre decilitro. El colesterol LDL tiene un valor de referencia del 50 a 130 miligramos sobre decilitro, y los triglicéridos, que tienen total de 60 a 150 miligramos sobre decilitro. Hay que hacer hincapié en que en el inicio de la pubertad las concentraciones de HDL en niños disminuyen a cifras adultas masculinas, un decremento que es cercano al 20%, mientras que las niñas no cambian de manera significativa. La concentración baja de colesterol HDL en hombres, combinada con las concentraciones mayores de colesterol LDL y triglicéridos, se podrían explicar en gran parte el aumento del riesgo de una cardiopatía prematura en los hombres. En esta siguiente tabla nos da a conocer los factores de riesgo para una cardiopatía coronaria determinada por los paneles de tratamiento según el NCEP. Los factores de riesgo positivos son en hombres de 45 o mayores a 45 y en mujeres con menopausia prematura o de 55 o mayores a 55 años. Podría ser también el tabaquismo actual, hipertensión con una presión arterial igual o mayor de 140 entre 90 miligramos de mercurio, o que se reciba algún medicamento antihipertensivo, concentración de colesterol LDL mayor o igual a 160 miligramos sobre decilitro con un menor factor de riesgo, concentración de colesterol LDL igual o mayor a 130 miligramos sobre decilitro con 2 factores de riesgo, y la concentración de colesterol LDL mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitro con una cardiopatía coronaria o un riesgo equivalente. También la concentración de colesterol HDL menor a 40 miligramos sobre decilitro, síndrome metabólico. En los factores de riesgo negativos encontramos una concentración de colesterol HDL mayor o igual a 60 miligramos sobre decilitro y una concentración del colesterol LDL menor a 100 miligramos sobre decilitro. Dislipidemia en infancia. Está bien reconocido y documentado que el proceso aterosclerótico comienza en infancia, para la cual la dislipidemia es uno de los factores de riesgo principales para enfermedad cardiovascular. Por ello, es probable que la identificación y el tratamiento tempranos de niños con hiperlipidemia retrasen el proceso aterosclerótico y reduzcan el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la adultez. En 1985 fue creado el National Cholesterol Education Program, el cual tenía como objetivo educar al público y a los profesionales médicos sobre los beneficios de disminuir las cifras de colesterol para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. National Heart, Lung and Blood Institute. Con la obesidad infantil a la alza y casi la mitad de los niños con por lo menos una cifra lipídica normal, el panel experto de NHLBI publicó en 2011 un lineamiento integral basado en evidencias para la identificación, manejo y tratamiento de todos los factores de riesgo principales para la enfermedad cardiovascular, las cuales estas pues incluyen la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo y la obesidad, y todo esto en pacientes pediátricos. El tamizaje lipídico universal de todos los niños de 9 a 11 años de edad y de nuevo a los 17 a 21 años de edad con cifras de colesterol no HDL en ayuno, y un tamizaje dirigido a los lípidos que están respaldados por los lineamientos NHLBI y avalados por American Academy of Pediatrics. En esta tabla podemos observar las cifras lipídicas aceptables para las muestras de sangre sin ayuno en jóvenes y adultos jóvenes. Finalmente tenemos como puntos de corte para lípidos. Para jóvenes
menores a 17 años tenemos que el colesterol total se considera aceptable cuando es menor a 170, limítrofe cuando es de 170 a 199 y muy alto cuando es mayor o igual a 200. El colesterol LDL se considera aceptable cuando es menor a 110, limítrofe cuando es de 110 a 129 y se considera alto cuando es mayor o igual a 130. El colesterol no HDL se considera aceptable cuando es menor a 120, limítrofe cuando es de 120 a 144 y alto cuando es mayor o igual a 145. Para los adultos jóvenes de 17 a 21 años de edad, se considera aceptable el colesterol total cuando es mayor a 190, limítrofe cuando es de 190 a 225 y alto cuando es mayor o igual a 200. El colesterol LDL se considera aceptable cuando es menor a 120, limítrofe 120 a 160 y alto cuando es mayor o igual a 130. El colesterol no HDL se considera aceptable cuando es menor a 150, limítrofe cuando es de 150 a 190 y alto cuando es mayor o igual a 145. Los triglicéridos en niños de 0 a 9 años se considera aceptable cuando es menor a 75, limítrofe cuando es de 75 a 99 y alto cuando es mayor o igual a 100. Para los triglicéridos de niños de 10 a 19 años se considera aceptable cuando es menor a 90, limítrofe cuando es de 90 a 120 y alto cuando es mayor o igual a 130. Para adultos jóvenes de 17 a 21 años, los triglicéridos se considera aceptable cuando es menor a 115, limítrofe cuando es de 115 a 150 y alto cuando es mayor o igual a 150. Para los jóvenes menores a 17 años, se considera que el colesterol HDL es aceptable cuando es mayor a 45, limítrofe cuando es de 45 a 40 y bajo cuando es menor a 40. Y para los adultos jóvenes de 17 a 21 años de edad se considera aceptable cuando es menor a 45, limítrofe cuando es de 45 a 40 y bajo cuando es menor a 40. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del diagnóstico y el tratamiento de las alteraciones lipídicas. Dislipidemias. Las enfermedades relacionadas con concentraciones lipídicas anormales se les conoce como dislipidemias y estas pueden causarse directamente por anomalías genéticas o mediante desequilibrios ambientales del estilo de vida o pueden ser secundarias como consecuencia de otras enfermedades. La dislipidemia se diagnostica midiendo la lipidemia, las concentraciones evaluadas en forma sistemática, vamos a decir que es el perfil lipídico, y esas incluyen el colesterol total, los triglicéridos, el colesterol HDL y el LDL. También pueden encontrarse signos físicos de dislipidemia como xantomas tendinosos que son patonomónicos de la hipercolesterolemia familiar. También otro signo podría ser el inicio de la enfermedad aterosclerótica prematura en hombres menores a 55 años y en mujeres menores a 60 años. También podría ser los antecedentes familiares de enfermedad aterosclerótica prematura o hiperlipidemia grave. También podría ser un valor de colesterol sérico mayor a 190 miligramos sobre decilitro. La primera recomendación terapéutica para el tratamiento de la dislipidemia sería la modificación de los hábitos de vida, donde debemos incluir la dieta y la práctica de un ejercicio físico, y también pueden ser usados fármacos reductores de lípidos que pueden ser útiles para prevenir las complicaciones. Como por ejemplo podemos encontrar el medicamento la atorvastatina, el cual reduce el colesterol LDL y reduce el nivel sérico de triglicéridos. En muchos países desarrollados, la arteriosclerosis es la primera causa de muerte y de discapacidad. La arteriosclerosis causa estrechamiento de las arterias, cosa que conocemos como estenosis, que puede progresar. La arteriosclerosis causa estrechamiento de las arterias, cosa que conocemos como estenosis, que puede progresar hasta la oclusión del vaso, impidiendo el flujo adecuado de la sangre por la arteria así afectada. Suele empezar después de los 20 años y crece poco a poco a lo largo de la vida.
Es una enfermedad caracterizada por el desarrollo de múltiples lesiones focales, llamadas placas de ateroma, en la pared de la aorta y las arterias de mediano y gran calibre. Esas placas tienen un núcleo central blando de color amarillento, como vemos en la imagen, la cual está formada por lípidos y cubierto por una placa fibrosa. Normalmente solo ocupan una parte de la circunferencia de la pared arterial en forma de parches. Con el tiempo estas placas pueden llegar a calcificarse y se puede ver el calcio en un TAC torácico. Las placas se pueden romper o ulcerar y en estos casos se pone en contacto el contenido de las placas con la sangre y se puede formar un trombo, el cual conocemos como un coágulo de sangre, que si ocupa todo el interior de la arteria bloquea totalmente el riesgo sanguíneo de la zona del corazón que depende de esa arteria. La arteriosclerosis también puede causar un accidente cerebrovascular o ictus, aneurismas de aorta y un infarto agudo de miocardio. Tratamiento de la arteriosclerosis. Como los medicamentos no pueden limpiar las arterias obstruidas, una arteria coronaria muy estrecha podría necesitar otro tipo de tratamiento para mejorar la calidad de vida del paciente. La angioplastia coronaria percutánea es uno de los tratamientos más eficaces para mejorar a los pacientes con isquemia o cardiopatía isquémica. El procedimiento consiste en dilatar una o más arterias coronarias mediante un catéter, como observamos en la imagen, en cuyo extremo distal porta un balón que se infla al llegar al lugar obstruido, permitiendo que la luz del vaso en ese punto aumente su diámetro y se restaure de nuevo el flujo sanguíneo normal. Hiperlipoproteinemia. Las dislipidemias pueden subdividirse en dos categorías principales: la hiperlipoproteinemias, que son enfermedades relacionadas con cifras aumentadas de las lipoproteínas, y las hipolipoproteinemias, que se relacionan con cifras disminuidas de las lipoproteínas. Los estados patológicos relacionados con cifras séricas anormales de los lípidos en general se producen por la disfunción de síntesis, transporte o el catabolismo de las lipoproteínas y pueden traer como consecuencias una anemia, desnutrición, hipertiroidismo, cáncer o también puede ser una mala absorción alimenticia. Las hiperlipoproteinemias pueden subdividirse en hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e hiperlipidemia combinada, con incremento tanto de colesterol como de triglicéridos. Ahora les voy a hablar acerca de la hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia es una anomalía lipídica con un vínculo más estrecho con las cardiopatías, una forma de la enfermedad que se relaciona con anomalías genéticas que predisponen a los individuos afectados a cifras aumentadas de colesterol que se denomina FH. Por fortuna, los pacientes homocigóticos FH son raros y pueden tener concentraciones de colesterol total de hasta 800 a 1000 miligramos sobre decilitro, y esos pacientes pueden presentar su primer infarto de miocardio cuando aún son adolescentes. Los heterocigóticos para la enfermedad se encuentran con mayor frecuencia, entre cada 1 en 500 en la población, ya que es una afección autosómica codominante con un defecto en solo una de las copias del receptor de LDL. Puede tener efectos adversos sobre las cifras lipídicas. Los heterocigóticos tienden a presentar concentraciones de colesterol total en el intervalo de 300 a 600 miligramos sobre decilitro y si no reciben tratamiento presentan síntomas de cardiopatía entre los 20 y 50 años de edad. La mayoría de los individuos con cifras elevadas del colesterol LDL no tienen FH, pero aún así están en riesgo incrementado de una cardiopatía coronaria prematura y deben mantenerse bajo una dieta con poco contenido graso y recibir terapia con estatinas cuando sea necesario. Además, la actividad física regular también debe incorporarse a la farmacoterapia. PCSK9. La ruta principal de depuración del colesterol LDL circulante de la sangre es la endocitosis por el hepatocito, el cual es un proceso mediado por la unión del colesterol LDL al receptor LDL en la membrana celular del hepatocito. El PCSK9 es una poproteína convertasa subtilisina quexina tipo 9. Es una 72-KDA-serine proteasa expresada en hígado, riñones e intestino que tiene un papel importante en el metabolismo de LDL. Hipertrigliceridemia. La hipertrigliceridemia puede ser consecuencia de anomalías genéticas llamadas FH o como resultado de otras causas como anomalías hormonales relacionadas con el páncreas,
las glándulas suprarrenales y la hipófisis, o de diabetes mellitus o nefrosis. En general, la hipertrigliceridemia es el resultado de un desequilibrio entre la síntesis y depuración de VLDL en la circulación. La hipertrigliceridemia ahora se considera un factor de riesgo importante y potencialmente tratable para cardiopatía coronaria por algunos lineamientos, pero no por otros. Hiperlipidemia combinada. En general, la hiperlipoproteinemia combinada se define como la presencia de cifras elevadas de colesterol total y triglicéridos en suero. Los individuos que se presentan con este síndrome se consideran en mayor riesgo de cardiopatía coronaria. En una forma genética de esta condición denominada hiperlipidemia familiar combinada, los familiares afectados pueden presentar solo cifras elevadas de colesterol, mientras que otros pueden presentar aumento de triglicéridos e incluso presentar aumento de ambos. Incremento de LPA. El incremento de la concentración sérica de LPA, en especial en conjunto con el aumento de LDL, eleva el riesgo de cardiopatía coronaria y de una enfermedad cardiovascular. En la mayoría de los estudios se han observado cifras mayores de LPA con mayor frecuencia en pacientes con cardiopatía coronaria que en individuos normales de control. LPA son variantes de LDL con una apolipoproteína adicional llamada ApoA. El tamaño y las concentraciones séricas de LPA están determinadas en gran medida por la genética. Colesterol no HDL. El colesterol no HDL refleja el colesterol total menos colesterol HDL y comprende todo el colesterol presente en las lipoproteínas que contienen ApoB y tienen potencial aterogénico, LDL, VLDL, IDL y LPA. A diferencia de colesterol LDL, que puede calcularse incorrectamente mediante la ecuación de Friedewald en presencia de hipertrigliceridemia postprandial, colesterol no HDL es confiable cuando se mide en estado sin ayuno y en promedio las cifras de colesterol no HDL son casi 30 miligramos sobre decilitro mayores que las cifras de colesterol LDL. Hipobetalipopproteinemia. La hipobetalipopproteinemia se relaciona con cifras bajas aisladas del colesterol LDL como resultado de un defecto en el gen ApoB, pero no tiene una relación general con una cardiopatía coronaria. La beta-lipoproteinemia, debida a un efecto en la proteína de transferencia microsomal, utiliza en la síntesis y secreción de VLDL. También se encuentra con cifras bajas de LDL y hipo-beta-lipoproteinemia tipo ApoB. Las hipoalfa-lipoproteinemia indican un decremento aislado de HDL circulante de manera típica, definido como una concentración de colesterol HDL menor a 40 miligramos sobre decilitro en ausencia de hipertrigliceridemia. El término alfa denota la región en la cual HDL migra en la electroforesis sobre agarosa, y hay varios defectos con frecuencia determinados por la genética que se relacionan con hipoalfa-lipoproteinemia, como mutaciones de los genes LCAT, ApoA-I y transportador ABCA1. La mayoría de estos defectos se relaciona con cierto incremento del riesgo de una cardiopatía coronaria prematura, pero la relación no es tan fuerte como la observada en alteraciones genéticas resultado del aumento del colesterol LDL. Ahora hablaremos del análisis de lípidos y lipoproteínas. La medición lipídica. Los lípidos y las lipoproteínas son indicadores importantes de riesgo de enfermedad cardíaca coronaria, una de las principales razones para su medición en investigación, así como en la práctica clínica. Se han desarrollado puntos de corte para la toma de decisiones utilizados para clasificar el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria por varios lineamientos, considerando las distribuciones de la población a partir de estudios epidemiológicos grandes, estudios de intervención que demostraban la eficacia de los esquemas terapéuticos y el costo-efectividad. Para mejorar la veracidad de las mediciones analíticas, se han implementado programas de estandarización para laboratorios de investigación que realizan estudios poblacionales y de intervención, lo cual ha ayudado a que los resultados sean comparables entre laboratorios e intervalos temporales. La medición de colesterol. En general, las muestras de suero o plasma en tubos de recolección de sangre obtenidas de pacientes en ayuno de por lo menos 12 horas son las preferidas para la valoración de colesterol total,
pero no es habitual que cambien de modo significativo después de una comida. Si el análisis se retrasa, la muestra de suero plasma puede refrigerarse a 4 grados centígrados durante varios días. De manera tradicional, el estudio lipídico ha comenzado con la medición de las cifras séricas de colesterol total. Los primeros métodos analíticos utilizaban ácidos fuertes, en ocasiones junto con otros químicos, para producir un color medible con colesterol. Debido a que las reacciones con ácidos fuertes son relativamente inespecíficas, en ocasiones se utilizaba la extracción parcial o completa por solventes orgánicos para mejorar la especificidad. Antes, el método de referencia para colesterol implicaba la extracción con hexanos después de la hidrólisis con hidróxido de potasio alcohólico, después de la reacción con reactivo de color de Lieberman-Burchard, que comprende los ácidos sulfúrico y acético y anhidro acético. En la actualidad, el método de referencia ha cambiado a cromatografía de gases, espectrometría de masas, que ahora mide de modo específico el colesterol y no detecta esteroles relacionados. Igual se menciona que los reactivos enzimáticos han reemplazado en gran medida las químicas con ácidos fuertes en el laboratorio. Las enzimas, elegidas para especificidad según el analito de interés, brindan una cuantificación razonable y precisa sin la necesidad de extracción ni otro pretratamiento. Los reactivos enzimáticos son leves comparados con los reactivos ácidos previos y se ajustan mejor para los analizadores químicos automatizados. En general, las lipoproteínas HDL y LDL se cuantifican con base en su contenido de colesterol. Así, el perfil lipídico común, que incluye la medición de colesterol total, LDL-C y HDL-C, junto con los triglicéridos, pueden completarse de modo rutinario a través de analizadores químicos. Medición de triglicéridos. La medición de los triglicéridos séricos en conjunto con colesterol es útil para detectar ciertas alteraciones genéticas y otros tipos de padecimientos metabólicos, además de caracterizar los riesgos de enfermedad cardiovascular. Es usual que se realice una muestra en ayuno debido a que, en ocasiones, los triglicéridos pueden aumentar de manera significativa después de una comida. Se dispone de varias secuencias de reacciones enzimáticas para la medición de triglicéridos, todas las cuales incluyen lipasas para segmentar los ácidos grasos de la cadena principal de glicerol. Métodos para lipoproteínas de alta densidad. Para propósitos diagnósticos, durante muchos años, las lipoproteínas de alta densidad se separaba casi exclusivamente por precipitación química, un procedimiento de 2 pasos con pretratamiento manual. Debido a varias desventajas y el hecho de que el paso de pretratamiento laborioso no es adecuado para la automatización completa, los métodos de precipitación se tornaron cada vez más obsoletos para el laboratorio clínico automatizado moderno. El resultado ha sido el desarrollo de una nueva clase de métodos directos, en ocasiones denominados homogéneos, que automatizan la cuantificación de HDL, haciéndolos más adecuados para el laboratorio de química moderno. El método de referencia aceptado para HDL-C es un procedimiento de 3 pasos desarrollado en CDC. Este método implica ultracentrifugación para retirar el colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad, precipitación con heparina manganeso del infranadante de 1.06 gramos sobre mililitros para retirar LDL y el análisis del sobrenadante para colesterol mediante el ensayo de Abel-Kendall. Debido a que este método es tedioso y costoso, se ha validado un método de precipitación directo y más simple por la CDC Newark Laboratory Group
designado como método de comparación, que emplea precipitación directa del suero con dextran sulfato y análisis de Abel-Kendall para colesterol. Métodos para LDL o lipoproteínas de baja densidad. El colesterol de las lipoproteínas de baja densidad es bien validado como factor de riesgo tratable para la enfermedad coronaria cardíaca. Es la base para la toma de decisiones terapéuticas en todos los lineamientos. El método de investigación más común para la cuantificación de LDL-C y la base para el método de referencia se ha denominado cuantificación beta, en que la denominación beta se refiere al término electroforético para LDL. La cuantificación beta combina ultracentrifugación y precipitación química. La cuantificación beta también es la base para el método de referencia aceptado para LDL. El método es el mismo que el descrito antes para HDL, con HDL-C medido restado a la fracción inferior para obtener LDL-C. Como para las lipoproteínas de alta densidad, se han desarrollado o refinado métodos directos para el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad para su uso general, similar a los ensayos homogéneos para LDL-C, HDL-C, además de lograr la automatización completa de la desafiante separación de LDL-C. Estos ensayos tienen el potencial de optimizar la medición mientras mejoran la precisión. No obstante, separar las lipoproteínas de baja densidad de otras lipoproteínas con la especificidad adecuada es más desafiante que separar lipoproteínas de alta densidad. Ahora pasamos con los analizadores compactos. Los lípidos y las lipoproteínas comunes pueden medirse con sistemas de análisis compactos, diseñados para la valoración en el sitio de atención, justo junto a la cama del paciente, en el consultorio médico, en centros de bienestar integral e incluso en casa. Estos ofrecen la separación integrada de lipoproteínas de alta densidad y el análisis simultáneo de colesterol y triglicéridos en sangre capilar. Los sistemas pueden medir colesterol, triglicéridos, colesterol de lipoproteínas de alta densidad y glucosa de manera simultánea en muestras de sangre capilar. Métodos para las apolipoproteínas. Es común que las apolipoproteínas se midan en laboratorios de investigación y algunos especializados que brindan servicio a prácticas cardiovasculares o estudios clínicos, que las miden de manera rutinaria además de las lipoproteínas. Para propósitos de diagnóstico clínico, 3 apolipoproteínas en particular han generado el mayor interés. La primera es la ApoB, que es la principal proteína de las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de muy baja densidad. Es un indicador combinado de la concentración de lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de muy baja densidad, que pueden medirse directamente en suero por inmunoensayo. La segunda es la ApoA1, como proteína principal de las lipoproteínas de alta densidad. Podría medirse directamente en suero en vez de separar y analizar el colesterol de lipoproteínas de alta densidad. Sin embargo, debido a que la cuantificación en términos de contenido de colesterol es más común, esta última práctica ha prevalecido. Y la tercera, la LPA, que es la variante de las lipoproteínas de baja densidad, que se ha demostrado es un indicador independiente del riesgo de enfermedad cardíaca coronaria. En ocasiones se determina para el manejo del paciente. Es común que las apolipoproteínas se midan por inmunoensayos de varios tipos y se dispone de varios paquetes de métodos comerciales. Los más comunes en los laboratorios habituales son los ensayos turbidimétricos para analizadores químicos o ensayos nefolométricos para nefalómetros dedicados. Los métodos para ensayo inmunoabsorbente ligado a enzima ensayo, más conocido como ELISA,
igual para la inmunodifusión radial y radioinmunoensayo también están disponibles, pero los últimos dos se han vuelto menos comunes. Los anticuerpos utilizados en inmunoensayos pueden ser policlonales o monoclonales. Como siguiente punto, la medición de fosfolípidos. Las mediciones cuantitativas de fosfolípidos se realizan principalmente para investigación, pero no como parte de las valoraciones rutinarias laboratoriales de lípidos y lipoproteínas, ya que no se ha demostrado que agreguen valor alguno para la predicción del riesgo cardiovascular. Los fosfolípidos que contienen colina, lecitina, lisolectina y esfingomielina, que comprenden por lo menos el 95% de los fosfolípidos totales en suero, pueden medirse por una secuencia de reacciones enzimáticas mediante fosfolipasa D, colina oxidasa y peroxidasa de rábano picante. Medición de ácidos grasos. A pesar de que los estudios sugieren que los ácidos grasos tienen potencial en la valoración del riesgo de enfermedad cardíaca coronaria, por ejemplo los ácidos grasos N3, su análisis también se utiliza principalmente en laboratorios de investigación para estudios de dieta. Su medición en el diagnóstico de condiciones genéticas raras es menos común. Los ácidos grasos individuales pueden analizarse por cromatografía líquida gaseosa, después de su extracción, hidrólisis alcalina y conversión en ésteres de diosometano, pero también existen métodos enzimáticos para medir ácidos grasos libres en plasma. Ahora pasamos a la estandarización de los ensayos para lípidos y proteínas. Empezamos con la precisión. La precisión es un prerequisito para la exactitud. Un método puede no tener error sistemático o sesgo globales, pero si es impreciso, aún será inexacto en algunas mediciones individuales. Con el cambio a los analizadores automatizados modernos, la variación analítica se ha vuelto una preocupación menor que otras fuentes biológicas, entre otras de variación preanalítica. Las cifras de colesterol se afectan por numerosos factores que pueden clasificarse en biológicos, clínicos y de muestreo. Como segundo punto, la exactitud. La exactitud o la veracidad se asegura al demostrar la rastreabilidad o concordancia a través de la calibración según el sistema de referencia estándar de oro respectivo. Para el colesterol, el sistema de referencia es avanzado y completo y ha servido como modelo para la estandarización de otros analitos laboratoriales. Este método de referencia se ha vuelto accesible a través de una red de laboratorios estandarizados, conocida como Cholesterol Reference Method Laboratory Network. Esta red se estableció en Estados Unidos y otros países para extender la estandarización a fabricantes y laboratorios clínicos. La red brinda comparaciones de exactitud que dan paso a la certificación del desempeño utilizando muestras nativas frescas de suero, necesarias para la transferencia confiable de exactitud, dado los problemas de interacción analito-matriz en los materiales de referencia procesados. Otro punto son las interacciones de matriz, y menciona que para lograr una retroalimentación confiable sobre la exactitud y facilitar la transferencia de la base de exactitud, se determinó que era necesario realizar comparaciones directas con los métodos de referencia en muestras reales de pacientes. En respuesta a estos problemas, College of American Pathologists, un proveedor principal de pruebas de proficiencia, ahora ofrece la encuesta Accuracy Based Lipid, hecha de suero fresco congelado, es conmutable y libre de problemas de matriz. Los valores de lípidos y lipoproteínas se asignan al material utilizando métodos de referencia. Ahora bien, Cholesterol Reference Method Laboratory Network de CDC es el programa para la red de laboratorios de métodos de referencia de CDC para colesterol que se organizó para mejorar la exactitud de la valoración de lípidos y lipoproteínas. La red ofrece programas formales de certificación para colesterol total, HDLC y LDLC, y triglicéridos, donde los laboratorios y fabricantes pueden documentar la rastreabilidad
a los sistemas de referencia nacionales. A través de este programa, los laboratorios clínicos son capaces de identificar métodos comerciales certificados. Otro punto son los objetivos de rendimiento analítico. Los paneles laboratoriales NCEP han establecido objetivos de desempeño analítico con base en las necesidades clínicas para mediciones rutinarias, que podemos observar en la siguiente tabla. Otro punto es el control de la calidad, y se habla que para lograr un rendimiento analítico aceptable requiere el uso de materiales confiables para el control de calidad, que, de preferencia, deben emular las muestras de pacientes reales. Los materiales de control comerciales han mejorado en años recientes, pero pueden no aproximarse a los resultados de las muestras de pacientes. Los materiales de control también pueden prepararse en el sitio a partir de suero fresco recolectado del paciente para formar alícuotas en viales sellados, congelados con rapidez y almacenados a menos 70 grados centígrados. Dichas reservas de suero fresco congelado no presentan tantas interacciones de matriz comparadas con los materiales comerciales usuales, lo cual tiene mayor importancia al monitorear la exactitud en la separación y análisis de las lipoproteínas y se prefiere para vigilar la medición de colesterol y otras fracciones lipídicas. Recolección de la muestra. El suero, usualmente recolectado en tubos con separador al vacío con reforzadores de la coagulación, ha sido el fluido de elección para la medición de lipoproteínas en el laboratorio clínico habitual. Y de esta manera es como damos por concluido nuestro trabajo. Gracias.